A ver, pensad en esto. Un territorio gigantesco, en pleno corazón de África, lleno de riquezas. Y ahora imaginad que ese lugar no es la colonia de un país, sino la propiedad privada de un solo hombre. Pues esta es la increíble y terrible historia de cómo un rey europeo se convirtió en el dueño de un feudo personal gigante y cómo eso cambió para siempre el destino de millones de personas. Para que nos hagamos una idea de la escala de todo esto, fijaos en este número. El territorio del Congo era más de 70 veces más grande que Bélgica, el país del que Leopoldo II era rey. Es como si una sola persona fuese dueña de casi toda Europa occidental. Una auténtica locura. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo es posible? ¿Cómo un solo tipo llegó a ser el propietario de un país entero? Y no hablamos de una colonia normal, conquistada por una nación. No, hablamos del cortijo personal de un rey. Vamos a ver cómo se las apañó. Y aquí es donde entra en escena el protagonista de esta historia, el rey Leopoldo II de Bélgica. Mientras otros monarcas europeos andaban liados con sus propios reinos, Leopoldo tenía una obsesión que lo consumía. Quería una colonia, una para él, y estaba dispuesto a todo para conseguirla. Su estrategia fue desde el principio muy personal. Ojo que no usó el poder del Estado belga, no. Utilizó su propia fortuna, su propia pasta, para financiar su sueño imperial. Y su primer gran movimiento fue fichar a una especie de superestrella de la época, el explorador Henry Morton Stanley. Stanley era básicamente el único que podía abrirle las puertas a ese enorme territorio que en los mapas europeos era poco más que una mancha en blanco. Y la cosa fue increíblemente rápida. Stanley se recorrió el Congo consiguiendo cientos de supuestos tratados con líderes locales. La realidad es que estos jefes, la mayoría de las veces, no tenían ni idea de lo que estaban firmando y acababan cediendo sus tierras a cambio de 4 telas o algo de alcohol. Con esos papeles en la mano, Leopoldo hizo su jugada maestra en la conferencia de Berlín. Engañó a todo el mundo. Se presentó como un filántropo que iba a llevar la civilización y a crear una zona de libre comercio. ¿Y sabéis qué? Le creyeron y le entregaron el Congo en bandeja. Quiero que esto quede súper claro, porque es la clave de todo el asunto. El Congo no pertenecía a Bélgica, pertenecía a Leopoldo II. Él era el único dueño, el que hacía las leyes y, por supuesto, el único que se llevaba los beneficios. Un caso único en la historia. Pero claro, ¿cómo controlas un territorio tan inmenso desde un palacio en Bruselas? Pues necesitas un brazo ejecutor. Y ese brazo ejecutor tenía nombre, la Force Publique. Que nadie se engañe, esto no era un ejército para defender un país, era una fuerza de mercenarios a sueldo, con oficiales europeos y soldados africanos, muchos de ellos reclutados a la fuerza. Su única misión era una, aterrorizar a la población para que cumpliera las órdenes del rey. El sistema era de una simpleza brutal, casi como una cadena de montaje del terror. Las órdenes salían del Palacio de Leopoldo en Bruselas. Sus agentes en el Congo las transmitían a la Force Publique, y ellos, a su vez, las imponían con una violencia extrema sobre la gente que era obligada a trabajar hasta la extenuación. Al principio, el gran negocio en el Congo era el marfil, pero a finales del siglo XIX, una nueva invención en Europa y América desató una demanda mundial por un recurso completamente diferente. Esto multiplicó el horror y dio comienzo a la que se conoció como la fiebre del caucho. Suena a locura, ¿verdad? Pero fue así. La explosión de la industria de las bicicletas y sobre todo de los primeros automóviles, con sus nuevos neumáticos de goma, creó una necesidad mundial de caucho. ¿Y dónde había caucho en abundancia? Pues en la selva del Congo. De repente, la propiedad de Leopoldo no solo era enorme, se había convertido en una mina de oro. El cambio económico fue radical. Como veis, el marfil daba dinero, sí, pero lo del caucho fue una auténtica locura. Los beneficios se multiplicaron de una forma exponencial. Y esta explosión de ganancias fue la gasolina que alimentó un sistema de explotación completamente inhumano. El método para recolectar el caucho era simple y terrorífico. A cada aldea se le imponía una cuota que debía entregar. Para asegurarse de que los hombres se adentraran en la selva a recolectarlo, los soldados de la Force Publique secuestraban a las mujeres y los niños. Si los hombres no volvían con suficiente caucho, sus familias pagaban las consecuencias. Esto no solo destrozó a la sociedad, sino que la gente dejó de tener tiempo para cultivar su propia comida, provocando unas hambrunas terribles. Para que toda esta maquinaria de extracción de riqueza funcionara, no bastaba con la fuerza, hacía falta algo más. Era necesario crear un sistema basado en el terror, una atmósfera de miedo constante que paralizara a la gente y anulara cualquier pensamiento de resistencia. Y este es el punto más importante, lo que tenemos que entender. La crueldad no era un efecto secundario. No eran actos aislados de soldados que se volvían locos, no, era la política oficial. Estaba diseñada desde arriba, desde Bruselas, como una herramienta para maximizar los beneficios. El terror era el motor de la economía del Congo.
Las consecuencias de esta política fueron, bueno, no hay palabras. Lo de las manos cortadas se convirtió en el símbolo de este error. Los soldados tenían que justificar cada bala que gastaban, así que a menudo cortaban una mano para demostrar que habían matado a alguien. También se usaban como castigos si no se cumplían las cuotas. Se quemaban aldeas enteras, se desintegró la sociedad. Todo esto provocó hambrunas y epidemias que causaron un colapso demográfico brutal. Leopoldo, por supuesto, intentó por todos los medios que esto no se supiera. Creó una enorme campaña de propaganda para vender su versión. Pero claro, un infierno de este tamaño es imposible de ocultar para siempre. Y poco a poco, la verdad empezó a filtrarse. Es que la hipocresía era de otro nivel. De cara al público, Leopoldo era un gran humanista que llevaba la civilización a África y que luchaba contra el comercio de esclavos árabes. La realidad, como hemos visto, era un sistema de esclavitud y terror mucho peor que el que él decía combatir. Por suerte, en medio de tanta oscuridad, hubo gente valiente que se jugó el cuello para contar la verdad. Misioneros que sacaron las primeras y espeluznantes fotografías de las mutilaciones. Periodistas como Edmund Morel, que hizo algo muy inteligente. Se puso a mirar los registros de los barcos y vio que del Congo solo salía caucho y marfil, y a cambio solo entraban armas y soldados. Y también diplomáticos como el irlandés Roger Casement. El informe de Roger Casement de 1904 fue la bomba definitiva. El gobierno británico le encargó investigar y él documentó de forma fría y metódica cientos de testimonios de las víctimas. Cuando se publicó, el escándalo internacional fue tan gigantesco que ya nadie pudo mirar para otro lado. El castillo de mentiras de Leopoldo se vino abajo. A partir de ahí, la presión mundial fue ya insostenible. El tiempo de Leopoldo como amo y señor del Congo llegaba a su fin. Pero ojo, que el final de su reinado no significó ni de lejos el final del sufrimiento. Las cicatrices que dejó este periodo son increíblemente profundas y llegan hasta hoy. Y así llegamos a 1908. Acorralado sin más opciones, Leopoldo II fue obligado a venderle su propiedad privada al propio Estado belga. El llamado Estado Libre del Congo dejó de existir y se convirtió en el Congo belga. El control pasaba de las manos de un solo hombre a las de toda una nación. El legado que dejó Leopoldo es sencillamente aterrador. Su último gesto lo dice todo: mandó quemar todos los archivos del Congo para intentar borrar las pruebas de sus crímenes. Se calcula que durante su régimen murieron millones de personas. Mientras, en Bélgica, la fortuna del caucho servía para construir palacios, avenidas y museos que aún hoy se pueden visitar. Y, quizá lo peor de todo, la estructura de violencia y explotación que él creó sentó las bases para décadas de conflicto e inestabilidad en la región. La historia del Estado Libre del Congo es uno de los capítulos más oscuros y vergonzosos, no ya de la historia de África, sino de la historia de la humanidad. Es un recordatorio brutal de hasta dónde pueden llegar la codicia y el poder absoluto cuando no tienen ningún tipo de límite, y de lo que pasa cuando se decide que la vida de unas personas vale menos que los beneficios económicos. Y claro, todo esto nos lleva a una pregunta muy incómoda. Una pregunta que sigue totalmente vigente hoy, no solo para Bélgica, sino para muchos otros países. ¿Cómo se gestiona un presente, a veces próspero, que se ha construido sobre un pasado financiado por la crueldad? Es una pregunta sobre memoria, sobre justicia y sobre cómo nos enfrentamos a los fantasmas de nuestra propia historia.